¿Te podrías presentar? Bueno, mi nombre es Dora Bartilotti, soy mexicana, artista multimedia y formo parte del colectivo Media Lab MX. Estoy en este momento visitando las Argentinas y bueno, trabajo con las materialidades del textil y la electrónica como formas de activismo creativo, principalmente para la lucha feminista. Contanos, ¿cómo fue tu formación y qué experiencias te trajeron hasta donde estás? Ok, bueno, yo soy de un estado que está en la costa del Golfo de México, que se llama Veracruz, y pues bueno, mucha también como de mi identidad y de mis relaciones con lo urbano y con lo rural pues también como se gestan de haber crecido ahí, ¿no? De familiares campesinos, pero también como desarrollándome en la Ciudad de México, pues cómo se dan estas relaciones desde el otro lado de la familia, que bueno, que son personas mucho más urbanas, que están mucho más relacionadas como partes de la cultura, ¿no? Y cómo se da también como esta cosa como de las identidades en formación, y pues bueno, también como la relación, digamos, madre y abuela. Yo soy tercera generación de Doras, mi mamá se llama Dora, mi abuela se llama Dora, y entonces, pues bueno, cuando uno empieza un poco a generar reflexiones sobre el tema como de las herencias, pues bueno, también ahí se configuran muchísimas cosas, ¿no? Mi abuela trabajó mucho con la costura y le enseñó a mi mamá, y en México casi todo el mundo en su casa tiene una máquina de coser, entonces, bueno, como la relación con el aprender a coser, a tejer y hacer eso, pues bueno, está como muy presente en lo familiar. Entonces, bueno, como que mi mamá me enseña a mí, y pues bueno, están, ¿no? Como esas relaciones por ahí, y pues bueno, como una reflexión que es mucho más presente, como también decir, entre las carencias y las querencias, pues también se tejen resistencias, ¿no? Porque, bueno, uno va desarrollando también como ciertas habilidades creativas para afrontar ciertas circunstancias o la resolución de problemas, o, bueno, como motivaciones que finalmente te movilizan, ¿no? Pero bueno, ya como en términos, digamos, como concretos de formación académica, yo estudié diseño y comunicación visual, antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora es la FAD de la UNAM, en la zona de Xochimilco, que es una zona un poco alejada como del centro de la ciudad, donde pues bueno, hay trajineras, hay como una cultura muchísimo más tradicional también, y entonces pues bueno, como que mucho de eso también se refleja en lo que es mi vida y experiencia como universitaria. Ahora, yo fui de esas personas que vivió en conflicto eterno con su carrera, y entonces en realidad pues también como este conflicto, como este disgusto, ¿no? Como esta pregunta también de, bueno, debería estar en una carrera de artes en vez de una carrera de diseño, me llevó a empezar a tomar talleres en otras instituciones, talleres gratuitos en instituciones estatales, como por ejemplo el Centro Multimedia. Y el Centro Multimedia es un espacio donde había actividades y programación gratuita todo el tiempo. Entonces empecé a tomar un taller muy relacionado como la imagen en movimiento, imagen digital, programación. Me gustó, y pues una cosa llegó a la otra, terminé haciendo cosas como de electrónica, cosas como de live coding, cosas más como... Finalmente también estaba en un espacio de artes y me relacioné mucho con el performance, y empecé a tener mi primer colectividad que se llamó muy ñoñamente, era hashtag FFFF, que es un color en lenguaje hexadecimal, y era blanco, ¿no? es el color blanco en hexadecimal, ¿no? Pero era como un poco jugar con la luz, con el exceso de luz o la ausencia de luz, ¿no? Como que ahí, desde ahí venía un poco el nombre, y fue el primer colectivo del que yo formé parte, y era un colectivo de performance audiovisual. Entonces jugábamos con muchos elementos, quizá desde, digamos, como preguntas muy incipientes, ¿no? Desde las relaciones transdisciplinares, porque, bueno, una tenía formación de bailarina, otra de ellas era diseñadora industrial, otro de ellos era como ingeniero en audio, y yo que era, bueno, como una cosa confusa entre el diseño, pero bueno, como esta formación pues digamos como no académica, ¿no?
Y entonces ahí empezaron los primeros coqueteos, ¿no? Con la relación del cuerpo, la imagen, el sonido, también como algunas exploraciones con el textil, como lienzo de proyección, ¿no? Y había ahí como algunos proyectos relacionados a eso. Bueno, después en la universidad hice un pequeño festival que en su momento se llamó Binario, ahora después de diversas ¿no? como reflexiones que le cruzan a uno, claramente no optaría por ese nombre, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Como ir considerando cómo uno toma esas decisiones conforme se va deconstruyendo también, ¿no? Pero bueno, en su momento se llamó Binario y era un festival universitario, sin nada de presupuesto, y que bueno, como que lo que intentábamos un poco era como todas estas relaciones que tuvimos en la parte como de nuestra formación no académica, es decir, los que nos dieron los talleres, a los que íbamos con las charlas, contactarlos y llevarlos a la universidad, ¿no? Entonces eso también como que generó como muchas líneas ahí como de intercambio, de poder un poco como acercarnos a una escena, pues ahora sí que como de los adultos, ¿no? De aquellos que ya vivían de eso y de aquellos que, bueno, que tenían una obra como bastante madura y pues bueno, también en una forma como de poder llenar esos vacíos que tenía la universidad con nosotros, ¿no? Y bueno, posterior a ese tuve un lapso de 2 años que formé parte de una fundación de arte contemporáneo. Y esto es importante igual y no tanto por el lado como de trabajar con la institución, ¿no? Sino que más bien yo estaba en el área de educación. Y entonces en el área de educación puedo tener la oportunidad como de formarme de diversas herramientas de pedagogías alternativas, ¿no? Como de pedagogía de la liberación, ¿no? Y como reconocer muchas teorías, pero también como muchas metodologías, pero muy importante como relacionado desde la práctica artística y creativa. Y trabajamos con distintas comunidades, desde los niños hasta comunidades en territorios marginalizados, así como con propias comunidades que vienen como de maestros, de instituciones, de artistas y tal, ¿no? Y bueno, y esto es importante para mí porque en mi práctica en realidad la pedagogía está extremadamente presente, ¿no? Como estas preguntas de cómo socializar, pues la pregunta que se nos presenta, ¿no? Y bueno, posterior a eso ya muchas cosas suceden, decido como abandonar la institución y como apostarlo todo como por la práctica artística y creativa. Claro, bueno, en el Inter hice de bastantes producciones, investigaciones, y entonces empiezo a colaborar con el espacio Media Lab MX y bueno, como que se da un proceso como muchísimo más continuo y termino formando parte del proyecto. Y bueno, Media Lab MX es un proyecto autogestivo, es un proyecto independiente que funciona más como una organización social, pero en realidad es totalmente como do it yourself, es como una casita, bueno, ni siquiera es una casita, es un pequeño departamento pequeño en medio de una vecindad, en un barrio que se llama Santa María la Ribera, y pues bueno, trabajamos los vínculos entre arte, tecnología y política, ¿no? Mucho desde la aproximación de la apropiación tecnológica, de la agencia y el empoderamiento de las personas, del uso de la ciudad y bueno, como metodologías desde la cartografía hasta, por ejemplo, ya como el embodiment, el performance y tal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el resumen. El marco. Ajá. Me gusta hablar mucho como de la parte de mi relación con la familia, porque creo que es algo, ¿no? Como hablar mucho también de la importancia de la educación, o sea, como la educación formal, la educación informal y la educación no formal, ¿no? O sea, que son en donde incluso pues tu formación también se da a través de tus relaciones, ¿no? Como mis grandes maestras son mis madres, mis abuelas, mis abuelos, ¿no? Pero al mismo tiempo son mis amigas y son mis maestras también como de ciertas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno, algo es como un espacio. Digamos que los feminismos no es algo que está presente en mi familia, ¿no? O sea, esto es algo que en realidad conozco cuando estoy en la universidad y con mi relación con el colectivo F, ¿no? Y como con las chicas que forman parte del colectivo.
ahora el colectivo no está activo, ¿no? Pues cada quien ya formuló muchas áreas de su vida, unas ya viven en otros lados y tal, y bueno, estas cosas pasan orgánicamente, ¿no? Pero realmente como que conozco un poco el feminismo cuando estoy en la prepa, pero es en la universidad y en mi relación con esta colectividad que reconozco el feminismo como teoría política, ¿no? Que creo que ahí es donde, bueno, ya empiezas a leer los libros, empiezas como a formarte en esas cosas y pues bueno, ya a lo largo de los siguientes años, pues bueno, como cerrándolo con las prácticas, y más si son prácticas pedagógicas, el Media Lab con la relación con la tecnología, que viene más como de ser lo llamado tecnofeminismos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, también creo que eso es importante, dado que mi práctica más reciente, pues sí está más enfocada en eso. Bueno, más reciente, entre comillas, 5 años, ¿no? ¿En qué se distinguen esas pedagogías de las normales o un poco eso? Bueno, es una respuesta un tanto compleja, ¿no? Pero bueno, como digamos que la formación académica pues tiene que ver principalmente con esta institución universitaria, académica, o antes, por ejemplo, la formación de preparatoria, es decir, como que hay un plan de estudios ya predeterminado para cómo tú te vas a especializar y tienes que cumplir con un título que avale, ¿no? Es decir, que avale que realmente eres una persona que cumple con los requisitos del conocimiento y de formación, ¿no? Sin embargo, la educación no formal pues hace muchísimo más referencia como a todo ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo con el día a día, con nuestras relaciones con otras personas, con nuestras relaciones de mundo y por tanto la creación de nosotros mismos de ideas de mundo y de formas de representarnos que no necesariamente están en el ámbito institucional, como educativo, gubernamental o estatal, ¿no? Es decir, mi idea de mundo en relación como al lugar en donde yo nací, pero cómo transito hacia la ciudad y de cómo me relaciono con la ciudad también a partir, por ejemplo, como de mi clase socioeconómica o, por ejemplo, de mis urgencias relacionadas a temas, por ejemplo, de violencia de género o de la desaparición forzada que existe en México o de los detenidos desaparecidos, como sucede en diversos territorios de Latinoamérica. Es decir, como todo eso me constituye como persona y de ahí también, ¿no?, genero una serie como de herramientas para poder entender el mundo que si yo puedo como sistematizar y generar una metodología, puedo compartirlas con los demás, ¿no? Es decir, como yo nunca, por ejemplo, tomé una carrera de bordado, ¿no? Sin embargo, sé bordar porque mi abuela me enseñó. Yo nunca tomé una carrera de costura, sé costurar porque mi mamá me enseñó y había que arreglar el pantalón porque si se rompe el pantalón no hay para comprar un pantalón, entonces no te lo voy a hacer yo toda la vida, lo vas a aprender a hacer tú, ¿no? Y desde muy pequeña, como este tipo de dinámicas, pues te van llenando de herramientas. Pero no solo es la herramienta técnica, sino, por ejemplo, el compartir, ¿no? ¿Cómo puedes tú tener también como una cierta autonomía para poder tener algo básico como es la ropa, ¿no? Y yo te voy a enseñar a ti. Y entonces ahí pues son una de las cosas que para mí es importante, que es como el compartir es procurar, ¿no? Y entonces el compartir técnicas, pero el compartir también experiencias, porque eso le puede dar como otras entradas, ¿no?, de perspectivas a las personas, y compartir también pues teoría política, y bueno, como que eso es como una de las partes que me parecen esenciales y que justo pues lo aprendes en la experiencia de vida, ¿no? Del caminar juntos, del pensar juntos, del tropezarnos juntos, ¿no? Y de también de trabajar desde los desacuerdos, de trabajar desde los disensos y decir como, somos diferentes, mi mamá y yo somos bastante diferentes, por ejemplo, pero esas diferencias son también las que pueden enriquecer mucho de las conversaciones y mucho de lo que se construya colectivamente, ¿no? Cómo a partir de esas diferencias trabajamos para que podamos generar como una serie, por ejemplo, de proyectos creativos o resolver simplemente un problema, ¿no? O atender a un interés o atender a una incertidumbre, ¿no? Desde el lado, digamos, como de lo informal, pues tiene que ver más como con estos procesos pedagógicos de conocimiento que no pertenecen a la academia, pero que están como un poco más, digamos, como estructurados en, por ejemplo,
un taller que es de hacer un circuito, ¿no? Y el taller de hacer el circuito, pues yo no lo tenía en la academia, entonces fui a un espacio, que puede ser un espacio independiente, con alguien que dijo, oigan, vamos a hacer un circuito, y ven aquí y lo tomas, ¿no? Y luego es como, bueno, un taller en donde te enseñan programación. Y entonces vas a ese taller y tienes programación. Pero al final del día, cuando te empiezas a dar cuenta de todos los talleres que tomaste, básicamente que hiciste así una carrera universitaria en paralelo si juntas todos esos talleres, ¿no? Pueden ser muchos o pueden ser pocos. En mi caso, yo sí llegué al punto de abandonar un poco la universidad, lo cual no es una recomendación, pues, ¿no? Pero como casi abandonar la universidad, porque tenía un interés como muy genuino y me motivaba muchísimo de estar tomando un taller tras otro taller tras otro taller, ¿no? O por ejemplo, trabajar aprender de temas de cartografía yendo a laboratorios que se utilizaban metodologías de cartografía feminista para poder entender la herramienta de la cartografía, pero no necesariamente desde el sentido como de la división política, sino como una herramienta de contramapeo para hablar, por ejemplo, del cuerpo como territorio, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, está en algunos de mis proyectos. Entonces, bueno, como que están justo estas tres posibilidades y que en realidad se están, pues todo el tiempo también como revolviendo, se les está sumando, ¿no? O sea, como también sistematizar tus metodologías, pues te permite también sistematizar tu pensamiento para que entonces puedas proyectarlo, sea de manera verbal o de manera práctica, para con los demás, ¿no? Entonces, bueno. Okay. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Mucho más. Un loco igual. Está bueno, claro, es salirse de digamos, Sí. algo que históricamente era aprender para aprender como hasta incluso de una manera anterior. Sí, claro, y que yo creo que, por ejemplo, como ampliar los procesos de conocimiento te permite también darte cuenta que en los talleres o en los laboratorios, o sea, eso que se crea también es conocimiento, se está generando conocimiento por sí mismo. Es decir, el conocimiento no es solo aquel que instruye, ¿no?, el investigador o el que se encuentra en un libro, sino también puede ser un proyecto, también puede ser una metodología, también puede ser ese objeto o ese prototipo que creaste, y no por el artefacto por sí mismo, sino por las reflexiones que están girando pues alrededor de eso, ¿no? Pueden ser incluso hasta más importantes que una dinámica tradicional, institucional. Claro, totalmente. Y por ejemplo, ahí diste en el clavo en algo que es como súper importante. Por ejemplo, para las investigaciones de Media Lab, trabajamos con un concepto, muchísimo con un concepto que es de un filósofo que también era pedagogo, bla, 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 que se fue a vivir a México, que se llama Ivan Illich. Ivan Illich tiene un concepto que son las tecnologías convivenciales. Y entonces las tecnologías convivenciales, pues digamos que se basan en la pregunta de cómo un objeto o un artefacto o un dispositivo nos puede hacer convivenciales. Es decir, el objeto es el pretexto que nos va a permitir estar juntos, construir juntos, hablar juntos, relacionarnos, ¿no? Y poner en juego esas prácticas también diversas de relación, ¿no? Es decir, de cómo se organiza uno, por ejemplo, ¿no? Mucho más importante que el objeto. Ajá, totalmente. Y entonces justo que los proyectos, por ejemplo, de Voz Pública, que tiene el laboratorio de la rebelión textil, la rebelión textil tiene una temporalidad extendida de aproximadamente 3-4 semanas, dependiendo de cómo se den también como las relaciones y los avances, pero justo todo el tema es que el pretexto es el textil electrónico, ¿no? Pero lo que importa es poder sostener temporalmente una serie de relaciones para conocernos, para crear espacios empáticos, crear espacios de confianza, tejer red entre nosotras, y que una vez que acabe esta actividad podamos relacionarnos en otras cosas relacionadas a las mismas inquietudes, intereses y urgencias que nosotros mismos estamos teniendo, ¿no? Entonces es la temporalidad extendida del laboratorio,
pero también expandida a cómo ese laboratorio o ese textil que fue pretexto inicialmente, textil electrónico, después nos puede conectar con muchísimas otras cosas de realidad, de vida, de mundo, del hacer. Acá una pregunta un poco sobre con el rumbo de la educación, ¿qué onda la experiencia online? ¿Has dado talleres online? ¿Algo para compartir respecto a eso? Mira, yo la verdad soy completamente simpatizante de los procesos de las copresencias. Sin embargo, sí he desarrollado algunas actividades de manera virtual, principalmente con todo lo que vino de la pandemia, pues uno tenía pues que acercarse también como a estas plataformas, ¿no? Y en un principio pues también estaba como el conflicto de decir como es que no se puede simplemente trasladar lo que se hacía en lo presencial a lo digital, porque no funciona así, no opera así, los espacios no operan de la misma manera, a pesar de que sabemos que las tecnologías están desarrolladas con los valores de los humanos, ¿no? Físicos, presenciales, corporales. Y entonces, pues sí realicé un par de cosas, pero como que sí eran metodologías con tiempos bastante acotados, experimentales, y que no solamente se cerraban como la relación que se tiene, por ejemplo, en una plataforma de videoconferencia, ¿no? Como que intentábamos un poco tejer las relaciones también a través de la complementación de otras plataformas que nos permitían como visualizar el pensamiento, ¿no? Hay una por ahí que se llama Miro, ¿no? Sin afán de comercial, ¿no? Pero simplemente como esta posibilidad de el juego con las ideas, de poder como encontrarnos todos de cierta manera, pero también, por ejemplo, con los dispositivos móviles, es decir, como cómo podemos seguir intercambiando referentes, hablar de la vida, hablar de las cosas, y principalmente y más que nada preguntándonos todos los días de esa relación de actividad, cómo están todos, ¿no? Porque espacio de crisis, ¿no? Y antes que nada, pues está nuestra humanidad. Y de cómo se pueden compartir, en esta idea del compartir es procurar a través como de estas tecnologías. Entonces, como algunos de los proyectos relacionados a eso, está uno que se nombró La Otra Pandemia, o sea, justamente es un juego directo con ese contexto de crisis en el que estábamos habitando y que, de cierta manera continuamos en ello de otra forma, ¿no? Y era pues justo hablar como de, estamos hablando de un contexto de crisis relacionado a una cuestión de salud y sanitaria, pero ¿qué pasa con el contexto de crisis que nos atraviesa a nosotras, les cuerpos disidentes, feminizados o que han sido identificados como tal y que por tanto vivimos una serie de asimetrías de género? Y eso se ve, ¿no? Como desenvuelto en prácticas patriarcales, en las asimetrías laborales, en un alto número de feminicidios en México, que estamos rondando por ahí como una escala de los 10 a 11 asesinadas diariamente, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con esas noticias? ¿Y qué pasa con esa crisis? ¿Y qué pasa con ese dolor que atraviesa? ¿Y qué pasa si lo más seguro no es estar en tu casa, porque tu casa es ese espacio de violencia y lo que tú necesitas son pretextos para salir de ese espacio, ¿no? Y entonces, el proyecto se trató como de hablar de todo eso, un poco las tipologías de la violencia, ¿no? Y con todos los matices, y trabajar desde la cartografía con notas periodísticas, analizar las notas periodísticas, las narrativas que se construyen en cómo, por ejemplo, pues terminan casi diciendo como, le pasó eso porque vestía así, ¿no? O como haciendo como notas rojas y cosificando las cuerpas, ¿no? Que han sido violentadas, espectacularizando como toda esta violencia. Entonces generan esos análisis y se cartografiaban en un pequeño mapa y pues todo esto utilizando este tipo de plataformas de post-its, ¿no? Y a través de eso se hizo también una línea de tiempo, ¿no? Es decir, como la pandemia como una situación temporal, como una situación como fuera de lo normal, ¿no? Y pensar como, ¿y qué pasa con esa
temporalidad, si hablamos desde estas problemáticas, entonces se hizo una línea de tiempo para poder hablar como de el día que se dijo como cuarentena se cierra hasta el día en donde estamos en ese momento en el taller, ¿no? Y entonces pues permite espacializar la problemática en la cartografía de contramapeo y en la temporalidad de pues la línea como de tiempo, ¿no? Entonces como darles pues un poco el volcar. Y otro proyecto pues fue Costurero Electrónico, que también surge en la pandemia, y pues bueno, como que más bien ahí exploro o le doy continuidad a metodologías que ya venía explorando desde Voz Pública y con la Rebelión Textil, para generar un grupo de trabajo en donde hiciéramos un reconocimiento del afuera, y entonces la idea era en un principio como vamos a generar ejercicios entre nosotras de registro del cotidiano, ¿no? Y entonces nos veíamos en internet, pero no, vamos, como no se rompía con la fisicalidad y la relación del cuerpo con el espacio que estaba habitando como en ese momento. Entonces, registros, cartografías, bla, 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 y espacios de encuentro en lo virtual para hablar de eso, leer entre nosotras, que sacáramos conceptos, que esos conceptos nos llevaban a lecturas, que esas lecturas nos llevaban a referentes, y al final proponer ideas de prototipo. Y entonces llega el momento en donde podemos empezar a vernos cuidándonos muchísimo, no sé cómo, qué implica vernos en un contexto de pandemia cuando hablamos del tema de los cuidados y el autocuidado. Para hacer posible la colectividad, ¿qué tipo de compromisos implica eso, ¿no? Y pues el sostenernos, y ahí cada quien, digamos, que tenía como expertices y compartían sus propias herramientas, y era como, bueno, yo soy especialista, bueno, no especialista, pero yo sé bordar. Y tal vez haga muchísimas cosas, pero yo sé bordar, y en esta sesión quiero regalarles unas puntadas, ¿no? Y todas así de puntadas. Y de pronto alguien decía como, yo soy una cuerpa disidente queer y yo quiero compartirles mi relación con el maquillaje como una forma de ornamentación para performar la identidad de género, pero también cómo el maquillaje se ha relacionado con otras cosas, como por ejemplo los contextos militares, donde también las masculinidades se pintan, ¿no? Y entonces como darle vuelcos a temas, técnicas y habilidades que pareciera que no son tan relevantes, y que sin embargo cuando se comparten entre todas, pues se genera realmente como una bolsa de saberes súper interesantes, ¿no? Y se da a través del intercambio de saberes. Yo enseño esto, tú enseñas esto, yo enseño esto, yo enseño el otro. Y al final hicieron sus prototipos, una muestra y como todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, sí hay una relación con las plataformas virtuales, pero siempre intento encontrar la forma o la metodología que eso de alguna manera conecte con lo presencial, sea en la colectividad o sea en lo individual, ¿no? Porque el embodiment también es algo que me interesa y me interpela mucho, como que el cuerpo al final no desaparece, ¿no? Al final, ¿no? Como si estás 3 horas sobre la computadora, el cuerpo lo siente, el cuerpo está presente. Si lees algo que te interpela como violencia, al cuerpo le atraviesa, al cuerpo le duele, el cuerpo se fatiga, ¿no? Si hay asimetrías de género, se reflejan justamente en estas identificaciones de qué es o no ser mujer, hombre, no binaria, cuerpo feminizada, trans, y todo lo que se refiere también a eso, ¿no? Entonces, siempre soy como altanera de no olvidar al cuerpo. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de la educación de las artes electrónicas? Pues bueno, yo creo que más allá de mi visión, tiene que ver con mis anhelos y mis urgencias en relación a las artes electrónicas. En primer lugar, que se rompa como disciplina, ¿no? Que se cuestione más qué implica considerarte en la disciplina de artes electrónicas, qué implica formar parte de ese campo, y que no necesariamente está solamente basado en los artefactos que se utilizan,
sino también como en otras nociones que tenemos, que construimos de tecnología, y finalmente que no sea como algo aislado de los contextos en donde están creciendo pues también esas preguntas, de donde están germinando esos intereses o de donde se están colectivizando esas urgencias. Como que mi anhelo es, y que bueno, ya sucede, ¿no? Pero que se construya más también desde la academia, porque pues siento que también las juventudes en formación necesitan en el hacer del día a día y su relación con la academia ver ese potencial de romper los límites de su propia disciplina, ¿no? Y que entonces el arte electrónico pueda coquetear con el arte contemporáneo, con el bioarte, pero también asimismo con las luchas sociales, pero asimismo también con todas, digamos, como los problemas globales que implica, por ejemplo, el desarrollo tecnológico o el uso de ciertos artefactos y cómo eso se ve espejeado en el territorio, ¿no? En el territorio, en el cambio climático, en los cuerpos no privilegiados, en los cuerpos migrantes, ¿no? Y pues cómo eso también nos está transformando, ¿no? Entonces, pues mi anhelo es que se amplíen también como esos campos disciplinares hacia otros lugares, porque finalmente es muy complejo responder qué es el arte electrónico. O sea, es decir, ¿el arte electrónico es porque utiliza circuitos? ¿O el arte electrónico es porque hay una computadora? ¿O el arte electrónico es porque hay programación? Es decir, como realmente eso es el arte electrónico solamente. Yo creo que también viene mucho desde la apropiación también de las plataformas, de la apropiación de las herramientas, de la apropiación de las prácticas que giran alrededor de esas herramientas y de cómo están reestructurando nuestras formas de ser y estar en este mundo, ¿no? Y ser conscientes de eso, abrir la caja negra, pero no solamente abrir la caja negra por lo técnico, sino abrir la caja negra en términos de reflexión y en términos de pensamiento. Entonces, bueno, eso espero yo un poco de estas áreas del conocimiento. Ya está sucediendo, pero bueno, siempre puede suceder más. También creo que es importante que la academia tenga, pues, que invite a las juventudes, o no tan juventudes también, a relacionarse justamente con otros espacios de conocimiento, ¿no? Y no solamente hablando de la multiplicidad o el abanico que hay dentro del arte, sino también con otras disciplinas y con otras colectividades, ¿no? Como acérquense, por ejemplo, a quienes están trabajando lucha por el territorio, o acérquense, por ejemplo, a quienes son el barrio de tu comunidad, ahí hay muchísimo conocimiento, o acérquense a preguntarse, por ejemplo, como, bueno, ¿cómo hacían antes las cosas los abuelos? O acérquense a preguntarle a su amiga que no está estudiando lo que uno está estudiando, cuál es su perspectiva del problema que uno mismo está abordando, ¿no? Como que creo que también por ahí, y que tomen todos los talleres del mundo que creen que van a nutrir su práctica y que no solamente son de arte electrónico, ¿no? Como arriesgarse. Expandir un poco los límites. También ponerse como relacionarse con disciplinas que a veces nos pueden incomodar, porque eso que te genera incomodidad también tiene razones de ser, ¿no? Y no porque al final de esa como relación de conocimiento termines como queriendo a la otra disciplina o la perspectiva de la otra disciplina, pero porque te va a abrir las fronteras de visión del mundo. Entonces, por ahí creo que va un poco mi... Y desde una perspectiva como crítica de la tecnología, para ser un poco más concreta, pues bueno, como trabajar 3 líneas bases, que es como las preguntas que van en torno al artefacto, las preguntas que van en torno a las prácticas que generan ese artefacto y las preguntas que van en torno a las metodologías a través de las cuales se puede cuestionar también ese artefacto, y no solo todo hacia el artefacto, sino pues bueno, hacia afuera, entendiendo que la tecnología pues en realidad es un fenómeno
y no solamente es el dispositivo, son las relaciones, es la infraestructura, es, ¿no?, desensamblar las cosas, ¿no? Entender un poco la tecnología como medio, no como fin. Exacto. Y bueno, y desde la práctica que nosotros tenemos, que son mucho de coqueteo con lo que se llama medios tácticos, pues bueno, también ha habido una apropiación del concepto porque no lo utilizamos literalmente como surge, pues cómo puedes convertir en un objeto en una táctica que le dé sentido a las preguntas que estás teniendo. Y desde ese lugar también es como cualquier objeto puede funcionar para tu táctica, y hablas más como de un ecosistema de medios, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, muchas de mis prácticas tengan tantas partes y como tantas relaciones, ¿no? Como hablar del ecosistema de medios, en donde incluso el sticker es parte de ese ecosistema de medios del proyecto, porque si yo quiero activar la plataforma, no per se porque esté ahí la plataforma va a haber participación, debe haber preguntas alrededor de, bueno, ¿cómo catalizas esa participación? Me parece oportuno preguntar el motivo, digamos, de tu visita acá a Argentina, sobre todo en estas fechas. ¿Me podrías contar un poco sobre eso? Sí, bueno, poco antes de que inicie la pandemia, nos contactaron Joan Armitage y Helen Thornhall, quizá lo estoy diciendo muy mal, pero bueno, Joan y Helen nos contactan. Ellas tienen un programa y una investigación que se llama SUSNET y que está apoyada por la Universidad de Leeds. Y bueno, como este proyecto habla un poco como de la sustentabilidad como Sustainable Networks, pero no es tanto como la sustentabilidad en términos de los dispositivos o de los materiales que se están utilizando, sino más bien de cómo sostenemos una red de colectividades, de haceres, quehaceres, sentires. Y entonces la invitación llega antes de la pandemia y se activa entrando la pandemia. Entonces, bueno, claro, todo se transforma, pero el proyecto es una investigación sobre arte y tecnología y activismo en Latinoamérica principalmente, y entonces ellas contactan a diversas colectividades que están trabajando con estos temas y con distintas metodologías, pero principalmente sí muy relacionado a los contextos, a las tecnologías vernáculas, a como la agencia del espacio público y tal, y nos piden hacer una propuesta, hacer un proyecto, hacer un dispositivo, entendiendo con la amplitud de la invitación qué puede ser un dispositivo para trabajar en el programa durante un año. Y entonces, bueno, como entra la pandemia, lo que queríamos inicialmente hacer se transforma. Y entonces nosotros nos metemos, bueno, como Media Lab MX, como nos autolaborateamos, no sé cómo decirlo, como hicimos nuestro propio laboratorio para nosotros mismos, para poder desarrollar el dispositivo. Y entonces, en nuestro caso, todo el proyecto giró alrededor de la metáfora del respirar juntos. De hecho, esa metáfora es la que le da nombre al proyecto. Y el respirar juntos, pensando como estamos en medio de la pandemia, pero que también como qué implica esa pregunta como en términos políticos, en términos de metáfora, cuando estamos en una condición, en un contexto que lo que está haciendo es dividirnos, separarnos, generar como toda una serie también como de estereotipos, de violencias, ¿no?, etcétera, y cómo volvemos, o más bien no volvemos, porque también es la pregunta como no queremos regresar a la normalidad tampoco, ¿no? Porque la normalidad también es una normalidad extremadamente violenta con todos nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo formulamos una metáfora que sea vamos a sintonizarnos de nuevo, ¿no? Digo, claramente estos son gestos poéticos relacionados a esa idea. Y bueno, trabajamos con la apropiación de la figura de la máscara de gas,
que en realidad, pues bueno, la máscara de gas pues tiene muchísimas más connotaciones del contexto de la guerra, ¿no? De dispositivos bélicos, de dispositivos de no interacción con el afuera, justamente, pero extremadamente relacionados con el respirar, ¿no? Entonces nos apropiamos de esta figura de la máscara de gas y lo que hicimos más bien fue construir un pequeño dispositivo como parte de la máscara de gas que pudiera medir como nuestra respiración, un pequeño sensor, y que a través como de ese censo de la respiración pudiéramos generar una onda sonora que tenía que ser sintonizada entre todos los cuerpos que portaran esa máscara. Ahora, esto es muy general, si quieren les podemos mandar imágenes y todo lo demás, pero entonces, el dispositivo no es solo el objeto, sino que el dispositivo también es el laboratorio. Hay un laboratorio que aparte todo el proyecto se construye con materiales reciclados, muy baratos, de fácil acceso, incluso como hicimos nuestra propia versión de sensor barato, para no comprar el sensor así como tal está hecho, porque bueno, eso justo te permite un poco más de tiempo con las personas, pero entender que esto también son aparatos que uno puede hackear y hacer sus versiones muchísimo más baratas, ¿no? Y entonces en los laboratorios fue justo compartir el marco conceptual, ¿no? Toda la idea de la metáfora del respirar juntos, de tejernos entre reciprocidades, de hablar justamente desde la idea de comunidades de práctica. Cada quien hace también como su dispositivo y al final, bueno, como que estos se activan, ¿no? Como estas máscaras de gas se activan en colectividad y entonces, bueno, hay un sonido que está constante como pero cuando tú respiras hace entonces la idea es que todas las respiraciones estén sintonizadas para que entonces sea un gran bueno, claro, también esta aproximación viene más como desde los activismos afectivos, ¿no? O sea, como que también como está súper presente en las preguntas políticas, en los contextos de crisis, de cómo también se pueden fragmentar las colectividades y porque, bueno, yo no sé cómo sucedería en Argentina, pero en México muchas colectividades se fragmentaron, instituciones cayeron, organizaciones ya no podían pagar la renta, las personas estaban en crisis, estábamos perdiendo personas y seres queridos y tendríamos que atender la vida misma antes que de pronto atender como qué implica como depositar energía en tejerme con un otro, ¿no? Entonces es a partir de eso de decir como, bueno, los temas son importantes, pero las personas estamos primero, ¿no? Y los cuidados, los autocuidados y tejernos en reciprocidad es lo que nos va a sostener. Y entonces, pues de ahí un poco que surge el proyecto. Entonces, bueno, nosotros hacemos este proyecto, otras colectividades hacen otros proyectos, pero los laboratorios se activan con las participaciones de todos los integrantes del programa. Entonces, realmente el laboratorio de México fue el primero que se hizo y las personas de Leeds y las personas de Argentina fueron para allá y ahora nos toca venir para acá y después nos va a tocar ir hacia allá, ¿no? Entonces, como que ese es un poco el asunto. Bien. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren que les hable de voz pública y la has visto en una manera como muy resumida? O... ¿Dale? Claro que sí. Por supuesto. Claro que sí. Voz Pública es un proyecto que nace en 2018 justamente como de esta urgencia de poder generar medios a través de los cuales amplificar la protesta en contra de la violencia de género, en específico en el contexto latinoamericano y mucho más en particular el contexto urbano, porque bueno, mujer feminizada, cuerpo feminizado, habitante de ciudad, ¿no? Y es desde ahí donde me interpela como todo el interés y toda la urgencia. El proyecto se desenvuelve a partir como de las relaciones entre el texto, el textil, la voz y el cuerpo. Y también como las metáforas que pueden surgir de estas materialidades con la tecnología, ¿no? Porque, bueno, si textil es texto y texto es voz, voz es necesariamente cuerpo y ahí es donde se pueden dar como las relaciones también como del embodiment
de muchas de las preguntas que tienen que ver con el género. Entonces el proyecto se da a través como de 3 fases que todo el tiempo están funcionando en paralelo, no es una primero y luego la otra. La primera de ellas es una plataforma en línea que es un espacio de participación para mujeres, cuerpos feminizadas, personas no binarias y disidencias del heteronorma, ¿no? En este espacio de participación, una puede compartir historias personales, experiencias personales relacionadas a este tipo de violencias. Hay un espacio, una interfaz de participación y una escribe desde su cuarto propio conectada alguna experiencia. Ahora, la pregunta es interesante porque es bastante general. De entrada, ¿qué entendemos por una experiencia de violencia de género? Y mucho más particular e interesante, cómo decidimos dotarla de nuestra identidad desde nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, a partir de estos relatos compartidos, se genera una base de relatos, una base de datos de ellos, ¿no? Y esto está relacionada con las otras 2 partes del proyecto. La segunda es un textil electrónico que está conformado por una serie como de bocinas. También tiene una pequeña computadora portátil que lo que hace es que se conecta a internet, descarga estos relatos textuales que están en texto, en carácter, y los convierte en voz a través de un sintetizador de voz, y todo esto en un proceso automatizado, ¿no? Entonces, de esta manera, como que el textil electrónico se convierte en una suerte como de dispositivo portavoz, o más bien, se convierte en un dispositivo portavoz de todas estas voces que han sido compartidas previamente. Entonces se juega mucho también con la metáfora como de encarnar las voces y al mismo tiempo de moverse, ¿no? Como en el espacio, de ocupar el espacio público a través del propio cuerpo, pero a través como de todas estas voces, ¿no? Porque este es justamente activado en las calles, en las plazas, en las instituciones, o sea, dependiendo de cómo se dé la situación. Ahora, la tercera parte del proyecto, y esto siempre lo repito, que yo considero que es la parte más interesante de todo el proyecto, además de que es la parte más divertida, son los laboratorios de textiles electrónicos y tecnofeminismo de la rebelión textil. Y en la rebelión textil se trabaja con temas, por ejemplo, justo de violencia de género, muy contextualizado, donde se está desarrollando también el laboratorio, mucho también como de las relaciones de nociones, por ejemplo, entre cuerpo y territorio, cuerpo y tecnología, cuerpo y espacio público, y desde ahí también como todas las metáforas como el cuerpo como el primer lugar en donde se atraviesan estas violencias, es decir, como territorio de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo el cuerpo como nuestra primera herramienta de resistencia, ¿no? Y se generan cartografías, electrotextiles, se hacen cuerpos colectivos, cuerpos fragmentados, se comparten experiencias también y se juega mucho con el anonimato que permite la plataforma, se generan metodologías presenciales para continuar con ese anonimato y como la conversación, mucho de contención también, pero al final de los laboratorios, cada una de las participantes desarrolla sus propios textiles electrónicos que son hechos, además de todo, y esto es muy importante, a partir de los acuerdos que se generan en colectividad. Es decir, no en todas las generaciones de la rebelión textil se hace el mismo textil y nadie hace una copia de mi propio textil, sino es más bien generar acuerdos de cuál va a ser la forma, el tipo de activación, el tipo como de pregunta conceptual que hay alrededor de eso, y eso tiene que ver mucho con el contexto tanto territorial como con el contexto temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia, de hecho el pasamontañas, que le da mucha de la identidad al proyecto, surge del primer laboratorio que se da en Colombia, en donde ellas deciden hacer una apropiación del pasamontañas que está relacionado mucho con las guerrillas que existen por allá, ¿no? Y entonces más bien en una resignificación de una guerrilla feminista, ¿no? Y entonces cómo te da anonimato, pero al mismo tiempo se relaciona con el contexto, al tiempo que se relaciona con otras
luchas presentes, como por ejemplo son los zapatismos, o como con otras visualidades de colectividades como las Pussy Riot, ¿no? Es decir, ¿no? Ahora ellas utilizan faldas que se levantan y muestran frases colectivas juntas, y en estas faldas pues también ahí se quedan como un poco entramadas simbologías, consignas y bueno, como muchas de las reflexiones que también tiene el propio laboratorio. En otros laboratorios son rebozos que se extienden y que, por ejemplo, tienen como pedazos de frases de cuando estuvo muy presente el performance de la tesis de Un violador en tu camino, y acababa de pasar como esa semana, mientras teníamos o pasó la semana anterior y luego tuvimos el laboratorio. Entonces claro, la conversación se relacionó con ese performance cuando estuvo en México, ¿no? Porque ven que estuvo como replicándose en varias partes del mundo, y entonces ellas dentro de la conversación pues se da la conclusión de que la potencia también está en cómo las resistencias mismas pueden relacionarse con lo que están haciendo las demás compañeras y compañeros, ¿no? Es decir, cómo potencio esta voz, cómo potencio esta frase, cómo le doy sentido, más que como hacerlo de manera como separada. Entonces la frase es una frase que está dentro del performance de la tesis, que al mismo tiempo es un performance que retoma tesis de diversas teorías feministas, ¿no? Entonces como que ahí se va como tejiendo todo. En otros eran como unos textiles cuadrados, ¿no? Y pues bueno, como que va ahí como mutando los temas. Y bueno, actualmente van 7 ediciones de la Rebelión Textil. El primero de ellos fue en Medellín, varios en la Ciudad de México, otros en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, y sí, me parece que eso. Y bueno, esa es la Rebelión Textil, ese es Voz Pública. Y bueno, y el más reciente, que en realidad, bueno, es como lo estuve generando al mismo tiempo que el proyecto de Respirar Juntos, es un proyecto que se llama ¿La has visto? Y que es un proyecto que su título es una pregunta. Y es una pregunta que se relaciona con las frases y con los gestos que son usados y retomados para la búsqueda de personas desaparecidas en México, pero bueno, que también es algo que se replica en diversas partes del mundo. Entonces, a partir de esta frase busco pues generar un gesto poético de búsqueda y demanda por hacer presentes a nuestras compañeras ausentes, jugando con la propia performatividad de la búsqueda, es decir, como de, por ejemplo, esta hoja impresa que tiene la pregunta, que tiene la foto, que tiene los datos, y que uno va por las calles preguntando, ¿la has visto? ¿La has visto? ¿La has visto? ¿La has visto? Y lo pones en las paredes. Entonces, desde esta como performatividad que se da, en la que también muchos de nosotros hemos estado en distintas etapas de nuestra vida, puesto que la desaparición forzada en México también es un tema como muy crucial, ¿no? De nuestras identidades, de nuestras formaciones, de nuestros miedos y de nuestras luchas colectivas, ¿no? Como en solidaridad también, es que surge el proyecto, pero desde una perspectiva de género, ¿no? Por eso es la has visto, ¿no? En México alrededor de 20,000 mujeres, y esto es la estadística, obviamente eso no son los números reales, sabemos que son más, están desaparecidas, ¿no? Y bueno, yo lo que hago es retomar una base de datos que hizo una investigación, ¿no? de todas estas identidades ausentes, y genero una serie de tiras textiles que en su anverso tienen la pregunta ¿la has visto? Y en el reverso los datos, es decir, el nombre de la persona que no se encuentra con nosotros, ¿no? Entonces, estas tiras se relacionan con 2 partes de las cuales está conformada el proyecto, y mucho siguiendo también las metodologías, por ejemplo, de Voz Pública. La primera de ellas es una etapa participativa en donde una suerte como de escultura textil interfaz, te relacionas con ella para preguntarle a través de las tiras, ¿la has visto? ¿No? Entonces lo que hace el participante es tomar una de las tiras que se encuentra en una pared o en alguna tela, la toma, y a través de una tecnología muy sencilla de RFID
que tiene cada una de las tiras, se acerca a la escultura interfaz, que aparte tiene una forma de cuerpo casi a escala humana, te acercas, la presentas, ves sus datos en una pequeña pantalla y se activa una interfaz sonora de grabación, la agarras, aprietas el botón y le preguntas, ¿la has visto? Y esa pregunta queda directamente vinculada a la identidad ausente. La tira la colocas sobre la propia escultura interfaz y entonces esto se va repitiendo hasta que se van llenando de estas preguntas, de estas identidades ausentes. Entonces, es para generar una polifonía de voces que preguntan dónde está y que al mismo tiempo pues denuncian, ¿no? Entonces, la segunda parte del proyecto, que va más en la idea de voz pública, es un textil electrónico portable interactivo que está conformado por una matriz de botones electrotextiles, de imanes, y entonces esta matriz tiene la posibilidad de tener 32 tiras textiles. Entonces, también tiene una serie de microbocinas, también tiene como una serie, en este caso, de un circuito que se llama Tinsy, que es muy bueno para trabajar con audio, y entonces, y un pequeño amplificador do it yourself, ¿no? También todos mis procesos son procesos caseros, procesos, ¿no? Como esas relaciones como más directas que te permiten también generar otras preguntas, ¿no? Entonces, este textil electrónico, lo que sucede es que la portadora retoma las tiras textiles que se encontraban en la escultura interfaz y retoma todas estas voces y preguntas relacionadas a esas tiras, a esas identidades ausentes y las coloca sobre el textil. Entonces, tira y voz están conectadas, las tiras que estén sobre el textil son las que se amplifican. Entonces, la portadora, en este caso yo, va por las calles con todas estas voces, cargando con todas estas preguntas, incluso en una forma como bastante como esquizofrénica, porque son varias voces a la vez que están jugando como en un sonido estereofónico, pero si yo muevo el brazo, pues también estoy jugando ahí con el sonido, que van preguntando, ¿la has visto? 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 Y entonces cuando un transeúnte, una persona que está caminando por la calle o que está sentada en un parque, se da cuenta de lo que está sucediendo, lo que sucede es que la portadora quita una de las tiras y se la entrega. Y entonces la pregunta que correspondía a esa tira, de cierta manera, se va con ella, ¿no? Es decir, queda silenciada en el textil, pero con el gesto poético de que la otra persona continúe con la pregunta, ¿no? Este ejercicio se repite hasta que el textil queda completamente desmantelado y entonces nuevamente regresa la pregunta con la escultura interfaz, es decir, con la primera parte del proyecto, para continuar la recopilación de voces, recopilar con las preguntas, salir a la calle a preguntar, ¿la has visto? Una vez que se desmantela, se regresa y se vuelve a ir, y se regresa y se vuelve a ir, y en realidad es un proyecto continuo. ¿Por qué? Porque también es importante hablar como de la lucha inagotable de las familiares y de las personas que están en búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Y entonces eso es como un poco como de acto también de solidaridad por hacerlas presentes. Y bueno, esos son como los proyectos.